Se llama Mauro Solano y es director institucional de Goberneo. ¿Está bien dicho, Mauro? Así Bienvenido. Es, perfecto. ¿Cómo te va? ¿Estás? ¿Bien? Bueno, primero contanos qué es Goberneo en breves palabras, como para que quienes nos están viendo conozcan esta organización no gubernamental, ¿está bien? Así es, sí. Como Bien. organización no gubernamental creamos Goberneo con el espíritu de contribuir a trabajar con profundidad y con fundamento científico los temas de agenda en la provincia de Buenos Aires. Consideramos que hasta ahora la provincia siempre ha tenido, digamos, una imbricación con la agenda pública nacional por una cuestión casi obvia, ¿no es cierto? La cercanía, por un lado, la importancia política de la provincia, y eso quizá hizo que se invisibilizaran un poco los temas que son propios. Y la idea de hacer una asociación civil, en este caso Goberneo, y de poder hacer una especie de puente entre el conocimiento científico duro, que a veces es bastante endogámico, ¿no es cierto?, y la actividad política. Claro, entonces, bueno, claro. sentar a todos los actores a una mesa y discutir con un poco más de profundidad. Qué bueno si eso se pudiera replicar de manera así, ¿no? Directa, que fuera hasta por ósmosis, si querés, ¿no? Nos ponemos cerquita y empieza a ocurrir para todos los actores que hoy están revolucionando esta cuestión de la transición, que en algunos casos parece tan difícil. ¿Por qué no se logra hacer las cosas de manera ordenada en nuestro país? En la provincia en particular, digo, pero en general en el país. Mirá, nosotros venimos trabajando el tema de las transiciones hace ya un tiempo en un ejercicio comparado con democracias que tienen las transiciones ya muy consolidadas, ¿no es cierto? Que no lo dejan a la discreción de los funcionarios de turno, sino que lo tienen regulado por ley, han aprobado normas, firmado decretos y tal. Una es Marta Kumar, que es la directora del White House Transition Project, que es la especialista en transiciones de la Casa Blanca y que un poco comandó la transición entre Bush y Obama en su momento, que fue una transición considerada ejemplar. Sí. A pesar de lo compleja, ¿no? Bueno, porque llegaba un hombre que era la antítesis de George Bush, ¿no? Entre dos partidos distintos, claro. ¿no es cierto? Una transición complicada. Y David Sussman, que es un especialista canadiense que también ha transitado en los últimos 30 años las transiciones en Canadá, un sistema parlamentario diferente. Entonces, bueno, habiendo leído y con el acompañamiento de ellos dos, con quienes tuvimos intercambios y demás, nosotros tratamos de ahondar cuál era la realidad regional. Y vimos que no había que irse tan lejos para ver que las transiciones pueden ser planificadas. Chile, un caso que estuvimos viendo estos días, la comunicación inicial entre Bachelet y Piñera. Y por otro lado Brasil, donde un Fernando Henrique Cardoso saliente le preparó por medio de decretos al entrante presidente Lula da Silva toda la información sistematizada del Estado, quiénes debían encargarse de la administración saliente de transmitir esa información a los equipos entrantes. Y ahí comprendimos, digamos, que si bien la democracia argentina ha dado un salto de calidad indiscutible en términos de su consolidación, el domingo pasado, primer balotaje, un éxito, digamos, una elección súper competitiva, pero que no discutió su resultado, digamos. Scioli como perdedor salió a reconocerlo en un gesto que es muy valorable, pero creo que nos falta madurar un poquito en términos de la democracia procedimental, ¿no es cierto? ¿Vos sabés qué pensaba? Porque una de las cosas que muchas veces se suelen argumentar en términos de estos problemas a la hora de la transición están anclados en los llamados temores respecto de los salientes en términos de la judicialización de algunos de los actos de gobierno llevados adelante que pudieran haber llevado a funcionarios a enriquecerse ilícitamente, cuestiones que algunas ya las conocemos y están en la justicia, estoy pensando en Ricardo Jaime, en Amado Boudou, etcétera. Y si nos ponemos a pensar en Brasil, tampoco es que Brasil sea un país que no haya tenido problemas de corrupción y de hecho están, hoy creo que siguen estando en la primera plana de los diarios porque hay funcionarios... Ayer nomás un senador, ¿no es cierto? Exactamente. Con lo cual digo, ¿cuál es el punto nuestro como sociedad replicado en quienes son nuestros representantes en el gobierno que no nos permite traspasar esa línea, ¿no? A la hora de la solidaridad con el otro, de entender que se trabaja para el pueblo en general? ¿Qué es lo que nos bloquea en ese sentido? En ese sentido, digamos, el punto creo que pasa por esta cuestión de entender que avanzamos mucho en democracia electoral y nos queda todavía mucho por avanzar en lo que es la democracia a nivel de procedimientos democráticos y republicanos. Vos recién hacías en tu comentario una referencia a eso. Y no solamente de parte de los políticos, digamos, los políticos no vienen en un ovni y se insertan en la sociedad, sino que es producto... Y hoy, charlando con el grupo de trabajo nuestro a la mañana, que tratamos de darle una vuelta más a este tema, a ver cómo continuamos, surgió esa inquietud, ¿no es cierto? Bueno, es muy bueno tener, digamos, una democracia electoral consolidada, pero también es necesario que los ciudadanos se comprometan en el ejercicio democrático. La democracia no es una cuestión dada, sino que es un estilo de vida, y eso implica todos los días el compromiso
de estar encima de las cosas que pasan en la esfera pública. Y esto tiene que ver con reclamar acceso a la información, ¿sí? Este nuevo paradigma del que hablamos hoy, que también estamos trabajando en Goberneo, que es el de gobiernos abiertos, así que la gente no tenga que pedir la información, sino que la información esté disponible. Claro. Y esto en un esquema de transiciones sería fundamental, porque ya no habría que discutir quién le da la información a quién, sino sería básicamente planificarla. O sea, si hay una ley que te obliga a hacer una transición, en un año, en 6 meses, en lo que fuera, lo único después que ya tenés que se hacer es cumplir. naturalizaría, digamos. Absolutamente. Podríamos estar tranquilos que eso va a suceder, primero a lo mejor por obligación, pero después ya porque forma parte de nuestras vidas casi cotidianas y ojalá en algún momento se cumpla. Pensaba en los estilos, ¿no? Porque aquí están claramente marcados. Y hagamos una breve comparación entre la transición a nivel nacional y la transición en la provincia de Buenos Aires. Fuimos aquí testigos en el horario en el que estábamos al aire con la segunda edición de la primera reunión entre la presidenta y el actual presidente electo. Una reunión que a todas luces no fue positiva, lo dijo el propio Mauricio Macri. Él la sintió casi, te diría, un poco inútil a la reunión porque no pasó nada. Además, ni siquiera hubo el gesto de la foto, que muchas veces sí, es una cuestión gestual, claramente, pero que hubiera servido para componer de alguna manera ciertas cuestiones que nos han dividido a lo largo de los últimos años. Y en la provincia de Buenos Aires me atrevería a pensar que todo lo contrario, ¿no? Y ahí hay una cuestión de estilos también. Digo, seguimos con los personalismos incluso a la hora de estos gestos. Bueno, por eso es muy importante y es nuestra aspiración trabajar para, digamos, la importancia de instalar este tema en la agenda ahora, que está en el tapete, es que dentro de 4 años u 8, cuando sea el próximo recambio, esto esté cristalizado institucionalmente. Si vos tenés una ley o un decreto que regule la transición, ya no va a depender de la buena voluntad del saliente o del entrante de reunirse y tomar un café y hablar en profundidad de lo que va a pasar y abrir la información del gobierno, o por el contrario, hablar solamente de cuestiones protocolares como pasó a nivel nacional. Quizá el ejemplo de la provincia de Buenos Aires es un caso bien clarito de cómo, habiendo buena voluntad, digamos, una transición puede transcurrir en los canales democráticos y republicanos que uno puede esperar. Ahora, incluso con todos los problemas que puede haber de por medio, ¿no? Porque digamos, seguramente habrá críticas respecto de cómo es que yo no creo que haya sido una reunión súper cordial. Debe haber habido puntos de tensión que son, digamos, es una negociación política. Y como esta negociación política es normal que eso surja. Ahora, lo importante o lo que nosotros queremos rescatar es no quedemos más sujetos a la voluntad del gobernante de turno, del entrante y del saliente para que se produzcan estas cosas. Exacto, digamos, que los estilos igual van a tener que ver en si la transición es más o menos cordial o no. Digo. Pero si vos tenés la obligación ya formal de cumplir con un plan de transición, no te digo ir ya en un año al modelo americano, que tienen un año antes constituido un comité con personal, con presupuesto. Llaman a los equipos de los candidatos, porque todavía no se sabe quién va a resultar ganador. Y durante todo ese año van trabajando sobre cuestiones críticas incluso para la administración. Impresionante, claro. Pero eso es un modelo que está instalado desde hace eso cuánto le llevó tiempo. Muchísimos años, décadas. Digamos. Nosotros tendríamos que ir a un esquema un poco más progresivo. Hay cosas para rescatar dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros trabajamos asesorando a la Secretaría Legal y Técnica de la provincia, que por resolución aprobó un protocolo de transición, donde están poniéndolo en práctica ahora mismo. Ya se encontraron las cúpulas, van a empezar a tener reuniones pautadas en un esquema de trabajo. El gabinete saliente de la Legal y Técnica va a entregar memorias de gestión, el estado absoluto de cuál es el patrimonio, los automotores, los edificios, los planos, el personal, hasta incluso algo que es absolutamente inédito para el ámbito público argentino en general, ya sin diferenciar nivel de gobierno, que es han contado con la participación de un órgano externo, como es el CIPEC, que es una organización muy reconocida, que les ha hecho una evaluación de la organización institucional de la Secretaría de Legal y Técnica desde su creación hasta el momento, que también va a ser entregado a quienes continúan con líneas de acción a futuro. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo avanzar. Porque pensaba también, por ejemplo, a nivel nacional y a propósito de dejar a criterio de cada uno de los funcionarios. Digo, 2 ejemplos concretos, o 3 si querés, porque podemos arrancar por el jefe de gabinete Aníbal Fernández hablando de que no, yo las reuniones las tengo con las cámaras no, etcétera, etcétera, y Marcos Peña diciendo no, si no es pública de día en un lugar que lo amerite, no vamos a tener ningún tipo de reunión de esas características. Por otro lado, otros 2 funcionarios. Pensaba en Florencio Randazzo, que ya se reunió con Rogelio Frigerio para hablar de las cuestiones que tienen que ver con la cartera del interior. Una cartera que había estado un poquito desdibujada, también hay que decirlo, y que ahora va a tener una relevancia enorme. En primer lugar, por la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia con los reclamos de dinero por coparticipación y demás, que habrá que cumplir en algún momento, y porque seguramente vendrá una relación bien distinta entre la nación y muchas de las provincias.
Y por otro lado pensaba en Tristan Bauer. Hoy escuchaba que tiene la programación 2016 armada con los contratos firmados con los periodistas que supuestamente van a formar parte de una programación en un canal en el que todavía no sabe él si va a seguir siendo la autoridad. Entonces digo, en esta cosa de los estilos, sí, fíjate la mezcla que hay. Y te sumaría un cuarto caso, que es el de Lino Barañao, digamos. Bueno, alguien que va a claro, o sea, que no va a tener una transición, o digamos, la transición la va a hacer él mismo, sí, ¿no? y habrá a lo mejor algunos equipos que se incluirán. Es probable, digo, pero personal, en estos cuatro que vos planteás, digo, yo sacaría como 2 o 3 conclusiones sí, principales. La primera es que, insisto, si vamos a un modelo de transiciones cristalizadas institucionalmente, ya a futuro no tendremos que escuchar la discusión si cámaras sí, cámaras no, si públicos, si privados, estará arreglado. Claro, ¿sí? claro. Por otro lado, que se normalice la situación que sería casi ideal, como esta que contabas vos, que Randazzo ya se juntó con Frigerio, digamos. Eso es a lo que tienden las transiciones planificadas. Y lo de Tristan Bauer, en una transición planificada al estilo americano, por ejemplo, tendría ya de antemano establecido hasta qué altura del año uno puede comprometer presupuesto del año siguiente sin acuerdo, digamos, de quienes van a entrar. Es decir, no es solamente planificar qué va a pasar el día, que es muy importante de lo simbólico para la democracia, el día que se entrega la banda y el bastón, digamos. Sí, eso es importante, protocolo, es protocolo, es simbólicamente importante para la ciudadanía, claro que lo es. Sí, sí. Todos recordamos la foto histórica que a los que la vivimos nos vuelve a emocionar del traspaso de Viñón a Alfonsín, cuando Alfonsín se pone la banda, ¿no? y recuperamos la democracia y las sucesivas transmisiones de mando. Creo que, en definitiva, es importante la foto, pero si nos quedamos solo con la foto, nos perdemos la verdadera película, que es la película de la transición administrativa, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que, sí o sí, para el bien de la gestión y a los 3 niveles de gobierno. Hoy vos citabas algo de los municipios. Sí. En el municipio todavía es incluso más crítico. Exacto, o sea, vos en Nación podés esperar a ver un día más, un día menos, si te dan la información de tal o cual ámbito y demás. Pero si no te juntan la basura... Que me quedaba solamente muy chiquitito la respuesta sobre el tema municipios, que vos decías es bastante más complejo de resolver, ¿no, Mauro? Bueno, en realidad sí, no sé si más complejo de resolver, pero sí, digamos, con demandas mucho más cercanas al vecino. Es decir, no es lo mismo que no tengas información a nivel nacional o provincial de determinada política pública al momento de asumir, y otra es que al vecino no le junten la basura durante 3, 4, 5 días, o de repente se genera una situación en la que determinados servicios públicos básicos entren en una especie de limbo. Yo creo que ahí, digamos, y más allá de que en la provincia tenemos 135 municipios y este año hay muchas transiciones porque se han renovado muchas intendencias, nosotros desde Goberneo reconocemos algo que creemos que fue un paso adelante, que inició el Tribunal de Cuentas de la provincia hace poquito, sacó una resolución también invitando a los intendentes salientes a conformar espacios de trabajo conjunto con los ingresantes para abrir un poco la información, comentarles cómo es el tema del traspaso de las cuentas públicas, e incluso el mismo tribunal organizó una jornada en la que a la que invitó a los intendentes nuevos para explicarles cuál es el funcionamiento. Es verdad, nosotros reportamos eso y lo estuvimos cubriendo. Eso creemos que también es un punto a favor, ¿no? Mauro, muchísimas gracias. No, por favor, vamos a invitarte de nuevo para que podamos charlar incluso de cara a lo que van a hacer ya las transiciones concretamente, y ver cómo se concretaron y qué cosas pasaron buenas y cuáles no tan buenas. Dale, cuente con gracias, nosotros. Un placer. Igualmente. Chao, que estés bien. Gracias.